El vuelo más famoso de la historia, el vuelo que simplemente desapareció. Hacer desaparecer un avión comercial es mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista, ya que aparecen en las pantallas de los controladores aéreos, tienen radares que los siguen en tiempo real y también van conectados por satélite. Este video tiene el propósito de entender todo lo que pasó aquel día, así que empecemos. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, MH370, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777, donde viajaban 239 personas, entre ellas 227 pasajeros y 12 tripulantes. Todo comenzó un sábado 8 de marzo de 2014 en el aeropuerto de Kuala Lumpur. El avión se disponía a hacer un vuelo rutinario nocturno entre Kuala Lumpur y Pekín. La duración de este serían 5 horas y media. Estaba previsto que despegase a las 12:35 y que llegase a destino a las 6:30. Un detalle a tener en cuenta es que la aeronave cargó combustible como para mantener el vuelo durante 7 horas y media. Desde el momento en que se perdió contacto con la aeronave, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:21 horas y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 2:40, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Esa es ahora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. A las 3:40 horas, el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que después de desaparecer de los radares, la aeronave realizó un giro bruscamente en dirección suroeste y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22 de la madrugada, cuando desapareció por completo. El lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado, y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados. Casi 4 meses después de la desaparición, a finales de junio de 2014, Australia anunció que comenzaba una nueva operación de búsqueda del avión desaparecido en una zona del océano más al sur que las investigadas previamente, pero acabó sin resultados. Un año después de la misteriosa desaparición del vuelo, Malasia, Australia y China se comprometieron a seguir con la búsqueda del avión, pese a no haberse encontrado hasta la fecha ningún tipo de restos o pista. En julio de 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto de 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flap encontrado en esa isla pertenece al vuelo MH370. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados restos en las costas de Mozambique. Tras más de 10 años desde la desaparición del avión, el informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. Finalmente, el 17 de enero de 2017, se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas. El 7 de octubre de 2023, se iniciaron otras investigaciones relativas a la posibilidad de que el MH370 pudiese haber sufrido una despresurización. Esto debido a los nuevos datos planteados por Richard Godfrey, quien aseguraba ya desde el 2020 que la aeronave sufrió una despresurización junto a una posible hipoxia en la cabina. Sin embargo, no fue hasta en 2023 que dichos datos fueron analizados y comprobados.
El 20 de diciembre de 2024 se anunció que reanudarán la búsqueda del avión. Ahora hablaremos un poco sobre las teorías e hipótesis que han ido apareciendo alrededor del caso, sobre lo que pudo haber pasado realmente. La primera, hipótesis de terrorismo. El ministro malasio de Transportes estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo. Teoría nacida a partir de los 2 pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. El FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que 2 pasajeros con los pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. Además, estos 2 pasajeros habrían reservado sus pasajes a la vez. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista, las autoridades afirmaron estar investigando 4 posibles casos de identidad sospechosa a bordo del aparato, no habiéndose encontrado relación con el terrorismo en el caso de los 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados. La segunda que se nos presentó fue la hipótesis de secuestro. El ejército de Malasia creía al principio que el avión voló durante más de 1 hora, después de desaparecer de las pantallas de control del tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla de Pulau Perak, antes de que se perdiera la señal. Por su parte, un diario estadounidense informó que pudo haber permanecido volando durante 4 horas, después de haber perdido contacto con los controladores aéreos. Con posterioridad también se apuntó que el avión pudo ser pilotado de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las Islas Andamán, al oeste de Birmania. Hipótesis de suicidio. Esta hipótesis es una derivada de la hipótesis de secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo a la tripulación del avión, sino uno o varios miembros de esta. La idea de que uno o los 2 pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar es otra de las hipótesis que ayudaría a explicar la misteriosa desaparición del avión y su rumbo errático. En julio de 2016, 2 años después del incidente, el FBI descubrió que el piloto del avión, Zaharie Ahmad, había estado realizando simulaciones de vuelo con el ordenador de su casa una ruta bastante parecida a la del MH370, más o menos un mes antes de la desaparición del avión. El FBI analizó los 5 discos duros del simulador de vuelo que Zaharie tenía en su casa. A través del software Microsoft Flight Simulator X, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa, que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición del avión era un acto que Zaharie tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio. Por otra parte, Zaharie no tenía problemas mentales ni ningún altercado en el pasado, y era un amante de la aviación, no siendo extraño que un piloto posea un simulador de vuelo en su domicilio. En 2018, en el programa televisivo 60 Minutos de Australia, expertos en accidentes de avión dieron la teoría del suicidio como la más probable de lo que sucedió a bordo. Hipótesis de la despresurización. La hipótesis probable del motivo del incidente del MH370 es una despresurización de la cabina de mando en el momento menos oportuno, al sobrevolar el punto muerto de comunicaciones en la costa de Malasia, convirtiéndose hipotéticamente en lo que se denomina un vuelo fantasma. Hasta marzo de 2022, se mantuvo archivado que el modelo de avión reportó problemas con la configuración de presurización del avión 8 meses antes del incidente. Dicho informe no muestra la evaluación de la avería, solo el reporte de ella. La hipótesis muestra que el MH370 entró en despresurización entre la costa de Malasia y Vietnam. Sin embargo, una incapacitación de radio, debido al punto muerto, hizo imposible la comunicación en tierra con la aeronave. Todo apunta a que el capitán Zaharie Ahmad Shah quiso regresar al punto más cercano para aterrizar de emergencia debido al grave estado de la aeronave,
De hecho, con las últimas investigaciones de 2023, se sabe que el piloto activó un patrón de espera minutos antes de hacer la maniobra principal de 180 grados, y según lo registrado al acercarse a la costa con Malasia, desplegó también los flaps. Uno de los flaps fue identificado en la costa de Tanzania. Por las erosiones se puede llegar a la conclusión de que dicho flap estaba desplegado a la hora del impacto. Expertos dicen que jamás volvió a su posición plegada tras desplegarse, lo que refuerza más la teoría de un aterrizaje de emergencia mientras intentaba ponerse en contacto con tierra. Dicho patrón de espera se desactivó tras 5 minutos y acto seguido el capitán desactivó también el transpondedor y el ACARS. Para entender este extraño fenómeno, hay que resaltar los efectos de la hipoxia debido a una despresurización. Esta condición afecta abiertamente la mente humana, causando síntomas cognitivos como desorientación, visión doble, disociación, fallos sensoriales y pérdidas de memoria. Es probable que el piloto y el comandante experimentaran una hipoxia aguda antes de desmayarse, lo que desencadenó desactivar elementos esenciales del avión seguido de una mala administración del vuelo y una estresante situación y angustia por aterrizar de emergencia. Cabe recalcar que los datos proporcionados por Richard Godfrey en respecto a la altitud y velocidad de la aeronave, supuestamente en piloto automático, concuerda con el tiempo en el que una persona promedia se desmaya por hipoxia. Llegamos con esto a la conclusión final. El misterio del vuelo MH370 ha dejado una huella profunda en el mundo de la aviación y en la percepción pública de la seguridad aérea. Nos recuerda lo frágil que es nuestra comprensión del aire y lo compleja que es la búsqueda de respuestas en una era de avanzada tecnología, donde, a pesar de todos los avances, a veces, el destino de un avión permanece escondido en las profundidades del océano. Y mientras las teorías siguen circulando, lo más importante para los familiares es, quizás, poder finalmente entender lo que realmente ocurrió esa noche, algo que aún sigue fuera de nuestro alcance. Un saludo, y gracias por escucharnos. Hasta el próximo video. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete para que pueda seguir trayendo videos como este.